Ahora sí, comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de reflexiones cuaresmales de la provincia de San Pablo de la Cruz. Ya estamos en nuestra cuarta edición, en nuestro cuarto episodio, en esta cuarta semana de Cuaresma. Sí, saludamos a nuestra comunidad latina en Nueva York, que está reunidos en Thomasberry Place, a la comunidad de la parroquia y colegio Santa Gema y a todos los que se conectan con nosotros desde distintos lugares. Somos una gran familia extendida en todas partes donde nos encontramos. Durante estos miércoles de Cuaresma nos reunimos para reflexionar, compartir y orar juntos como miembros de la comunidad pasionista de la provincia San Pablo de la Cruz. Esperamos que podamos fortalecer nuestra unidad en medio de los diversos ministerios que realizamos como provincia y que podamos explorar juntos nuevas perspectivas que nos brinda nuestro carisma pasionista en nuestro peregrinar durante este tiempo de Cuaresma en preparación a la Pascua. Hoy nos acompañará el padre Luis Daniel Guivas, así que ya muchos le conocen, ha tenido la oportunidad de servir en su ministerio sacerdotal allá en Jamaica, en la parroquia Inmaculada Concepción, y ahora es nuestro querido párroco en la parroquia Santa Gema. Nos preparamos para comenzar esta noche, tarde de reflexión con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre nuestro, que concediste a San Pablo de la Cruz un corazón tan ardiente que hubiese deseado inflar en el mundo con el amor de Jesús crucificado, te pedimos que nos concedas compartir esa misma experiencia apasionada para que podamos anunciar a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los crucificados de nuestro tiempo, el amor misericordioso del Señor crucificado y resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Sí, Señor Jesús. Encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron a sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros
para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y cuando judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, vino viendo que ella se levantaba y salía deprisa. Pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaban. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, todavía se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Y ahora les dejo con el Padre Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. De repente nos preguntamos cómo reflexionar sobre este pasaje dentro del camino de conversión y del propósito de la Cuaresma. Y es que este evangelio nos presenta el relato de la resurrección de Lázaro,
Un episodio lleno de misterio, del misterio de la vida y de la muerte, de la fe y de la duda, de la tristeza y de la esperanza. Vemos todas estas emociones, todas estas realidades en las que se nos sumerge a través de estos personajes que vemos en este relato. Y es un pasaje profundamente cuaresmal, porque nos invita a salir de nuestras propias tumbas espirituales y a confiar en el poder de Cristo para darnos una vida nueva. Vemos en él la humanidad de Jesús. Desde el inicio del pasaje se nos presenta a Jesús en su relación cercana con la familia de Lázaro. Juan nos dice que Jesús también amaba a Marta y a María, pero curiosamente cuando le avisan que su amigo está enfermo, Jesús se demora en ir a visitarlo. Lo que podría parecernos una contradicción porque nos muestra de manera evidente que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Pasa el tiempo y cuando llega finalmente a Betania, Jesús entra y encuentra a Marta y a María sumidas en el dolor y en la tristeza de que su hermano ya ha muerto y lleva 4 días en el sepulcro. Ellas expresan su confianza en él, pero también le dejan saber de su frustración. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras las dicen ambas. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra propia realidad, hemos dicho algo similar? Quizás no esas mismas palabras, pero ¿cuánto nos cuesta aceptar que Dios permite ciertas situaciones difíciles en nuestra vida y que no siempre las comprendemos en el momento? Sin embargo, nos queda la certeza de que Jesús no ignora nuestro sufrimiento, sino que por el contrario lo hace suyo, lo asume. En uno de los versículos más conmovedores del Evangelio, el evangelista Juan nos dice simplemente esas 3 palabras que componen el versículo más corto de las Sagradas Escrituras. Y Jesús lloró. Esto nos muestra a un Dios humano, un Dios cercano que no es indiferente a nuestro dolor, un Dios que se compadece, que llora con nosotros y que en medio de nuestras dificultades nos sostiene y nos acompaña. En medio del dolor de Marta, Jesús pronuncia una de sus declaraciones más poderosas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Esta afirmación es para nosotros el centro de nuestra esperanza como cristianos. No se trata solamente de esperar la resurrección final, sino de la vida nueva que Cristo nos ofrece aquí y ahora, en el ahora de nuestra vida, en esta cuaresma que estamos viviendo, que se nos invita a renovar nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él tiene poder sobre todo lo que nos ata, sobre todo lo que nos mantiene atados de alguna manera a la muerte espiritual que nos aleja de Dios. Marta, por su parte, le responde a Jesús con una hermosa confesión de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Este es un momento clave en el Evangelio de Juan, porque muestra que la fe no es solamente entender y aceptar doctrina, sino confiar en una persona, la persona de Jesucristo, lo que nos podría llevar a preguntarnos cómo estamos nosotros. ¿Creo realmente que Jesús es la resurrección y la vida en mi propia historia? ¿Le permito a Dios actuar en los momentos de oscuridad de mi vida? ¿De qué manera respondería yo si Jesús me dijera esas palabras? Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús da una orden sorprendente. Quiten la piedra. Marta, sabiendo que llevaba ya 4 días en la tumba y que había mal olor, duda. ¿Y quién no?
o sea, después de de 4 días de muerto, el mal olor que había, habiendo ella que verdaderamente, físicamente, él había muerto. Pero sin embargo Jesús insiste, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta escena es una metáfora poderosa de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces vivimos como si estuviéramos encerrados en una tumba. El pecado, el miedo, la desesperanza o el rencor nos tienen aprisionados, nos tienen encerrados, nos aguantan, nos impiden crecer. Hoy Jesús nos dice, sal fuera, sal de la tumba. Nos llama a dejar atrás lo que nos mantiene atados y a caminar hacia la luz de una vida nueva. Después de que Lázaro sale de la tumba, Jesús dice a los presentes, desátenlo y déjenlo andar. Aquí hay un detalle hermoso. La comunidad tiene un papel muy importante. Es la liberación de quien ha sido resucitado. En nuestra vida cristiana no podemos caminar solos. Necesitamos hermanos y hermanas que nos ayuden a desatarnos de lo que nos impide No. vivir plenamente la fe. Este milagro de Jesús no es solo la resurrección de un hombre, sino un anticipo de su propia victoria sobre la muerte. En pocos días él mismo será colocado en una tumba, pero al tercer día saldrá victorioso. Lázaro es un signo de lo que Cristo quiere hacer por cada uno de nosotros. Resucitarnos del pecado, renovarnos, hacernos partícipes de su vida eterna. La cuaresma poco a poco nos va preparando para este encuentro con Cristo resucitado y nos invita a quitar esas piedras de nuestro corazón, a confiar en el Señor, a salir de nuestras tumbas y ayudar a otros a caminar en la fe. Pero si vemos en detalle los personajes que están ahí, ¿con cuál de esos personajes de este evangelio me identifico? Jesús le habla a sus discípulos y le dice que la enfermedad de Lázaro, antes de llegar a, a Betania, Jesús le dice que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para gloria de Dios, mostrando que lo que va a suceder será una manifestación del poder divino. Y cuando decide ir a Betania, los discípulos temen porque los judíos querían ya matar a Jesús, ya habían estado antes allá y lo habían intentado apedrear. Pero Jesús les responde con una enseñanza sobre la luz y la oscuridad. Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Esto indica que Él es la verdadera luz y que deben confiar en su camino. Él lo que está hablando es de que aquella gente le faltaba, le hacía falta la luz. Y por eso Él tenía que ir allá, para que la gloria de Dios se manifestara a través de la muerte de Lázaro y que ellos pudiesen reconocer a Dios allí presente. Tomás le dice, vayamos también nosotros para morir con él. O sea, dudaba de lo que Jesús podía hacer, porque pues ya sabía lo que había pasado antes. Jesús no se había ido de allí en buenos términos, ya lo estaban buscando para apedrearlo. Y Tomás, de alguna manera resignado, pues dice, pues vámonos con Jesús a morir. Y Jesús le muestra que la verdadera muerte no es la física, sino la falta de fe. Cuando llega Jesús a Betania, se encuentra a Marta, que es la primera que sale a su encuentro. Y Jesús tiene ese profundo diálogo con ella. Ella lamenta mucho la muerte de su hermano, pero también expresa su fe. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella confía en que si Jesús hubiese estado allí en aquel momento, Jesús lo hubiese podido sanar, lo hubiese podido devolver la salud. Y Jesús le responde con una declaración más importante aún. Yo soy la resurrección y la vida, asegurándole que quien cree en Él tendrá vida eterna. Sí, ciertamente tuvieron que pasar por el dolor y el sufrimiento de la enfermedad y de la muerte de Lázaro, pero para Dios no hay imposible.
Y ahí se manifestó, en la muerte de Lázaro, se manifestó la gloria de Dios para aquel pueblo que estaba en oscuridad. A través de Marta, Jesús nos enseña que la fe es clave para la gloria de Dios. María, la hermana de Marta, también se lamenta, Señor, si hubieras estado aquí, mostrando su dolor. Y al verla llorar, porque curiosamente ella no, ambas repiten esa primera parte, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Marta es la única que le muestra su confianza. María no, María. Y al ver llorar esa humanidad, esa compasión de Jesús por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor, antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora en voz alta para que los presentes oigan y crean en él. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego con autoridad llama a Lázaro con un grito poderoso, Lázaro, sal fuera, mostrando su poder sobre la muerte. Marta y María son las hermanas de Lázaro y representan dos formas de acercarse a Jesús. Marta es activa, corre a su encuentro. Si recordamos aquel otro pasaje del Evangelio, cuando Marta está corriendo de un lado para el otro en la casa para servir a Jesús con sus atenciones. Y ahora se presenta como esta mujer que sale al encuentro de Jesús cuando escucha que viene de camino y dialoga con él sobre la fe y la resurrección. Nuevamente vemos también en este pasaje aquella María contemplativa que que en el otro pasaje del Evangelio prefiere quedarse con Jesús y escuchar y enjugar sus pies con perfume. Esta mujer contemplativa que simplemente quiere postrarse a los pies de Jesús y dejar que su llanto exprese su dolor. Ambas, sin embargo, coinciden en que confían en Jesús, aunque todavía no comprenden del todo su poder. Y Lázaro. Lázaro no habla en el pasaje, no dice ni una sola palabra, pero su historia es clave. Él representa a cada uno de nosotros cuando estamos atrapados en la muerte espiritual, en la desesperanza, en la dejadez, en la depresión, en la ansiedad, en el pecado. Su resurrección es un signo del poder de Cristo que nos llama a una vida nueva. La muerte física de Lázaro representa la muerte espiritual nuestra cada vez que caemos en tentación y pecamos y de alguna manera morimos. Aquella multitud que rodeaba a esta familia en dolor, algunos se conmovían y algunos al ver este signo creyeron en Jesús. Sin embargo, otros se resisten y buscan cómo acusarlo, lo que precipita su condena. Y esto nos muestra que ante Jesús solo hay dos opciones, creer o rechazarlo. No hay más. Podemos ser indiferentes, pero de alguna manera eso es rechazarlo. Por lo tanto, es creer o rechazar. Ahora, desde una perspectiva pasionista, este pasaje es profundamente significativo. La resurrección de Lázaro no solamente anticipa la Pascua, sino que también nos muestra el amor redentor de Cristo, ese amor que hemos estado hablando durante las pasadas semanas, ese amor que se muestra en su compasión por el sufrimiento humano, por el dolor de esta familia que ha perdido a un ser amado, y su poder para transformar la muerte en vida. Algunas claves para vivir la espiritualidad pasionista a partir de este Evangelio están en el unir nuestro dolor a la pasión de Cristo. Jesús reconoce y ve el dolor de Marta y de María y se conmueve y llora. Esto nos recuerda que Él no es indiferente a nuestro sufrimiento,
sino que lo asume y lo redime con su pasión. Como pasionistas estamos nosotros llamados a ser a ser instrumentos, a no ser indiferentes, a reconocer el sufrimiento del otro y en la medida de lo posible hacer algo, hacer lo que está en nuestras posibilidades. Aprender a ver nuestro dolor y el dolor del otro a la luz de la cruz. Reconocer que cuando sufrimos podemos decir, Señor, te ofrezco esta prueba, únela a tu pasión para la salvación del mundo. Me viene a la mente aquel momento en la vida de nuestro fundador cuando pequeño, que de alguna manera iba formando su espiritualidad pasionista. Se nos dice que una vez estaba su mamá peinándolo y él se quejaba del dolor. Y la mamá, una mujer devota y de fe, le muestra un crucifijo y le pide que piense, que medite en cuánto más sufrió Jesús. De alguna manera le invita a unir su dolor al sufrimiento de Jesús en la cruz. A nosotros se nos invita a acompañar a quienes sufren, especialmente a los enfermos, a los afligidos, como lo hizo Jesús con Marta y con María. Por otra parte, Jesús nos llama a salir de nuestras tumbas espirituales, aquellas situaciones de pecado, de desesperanza o de indiferencia que nos impiden vivir a plenitud. La pasión de Cristo no es solamente sufrimiento. La pasión de Cristo es el camino de la redención. Para poder llegar a celebrar la Pascua, la resurrección, primero hay que acompañar a Jesús en el camino de dolor y de sufrimiento de su pasión. Debemos estar dispuestos en nuestra propia vida a morir al pecado, a cambiar, a convertirnos para resucitar a una vida nueva. Quizás este tiempo a nivel personal es un buen tiempo para evaluar, hacer un examen de conciencia profundo y acercarnos al sacramento de la reconciliación, pero no solamente acercarnos al sacramento de la reconciliación con un sacerdote. Quizás hay alguien a quien tenemos que perdonar o a quien debemos pedir perdón, a quien podemos pedir perdón. Ahí también está Jesús llamándonos a nosotros a salir fuera de esas tumbas que nos impiden vivir en plenitud. Jesús resucita a Lázaro, pero pide a la comunidad que lo desate. Él pudo muy bien haber, haberse acercado a su amigo y desatarlo, pero no. Se pide a la comunidad, a aquellas personas que están allí, que se acerquen y que lo desaten. Porque esto nos recuerda que no caminamos solos. El camino de la fe lo caminamos en comunidad. Lo vivimos de alguna manera desde nuestra individualidad, pero también unidos a la realidad del otro, del que camina conmigo, del que de alguna manera comparte parte de mi realidad. Nos invita a ser solidarios con quienes están atrapados en situaciones de sufrimiento o de pecado. Nos invita a ser instrumentos de liberación, a ser compasivos y misericordiosos, acompañando con nuestra ayuda, pero también con nuestra oración, pero también con nuestra ayuda concreta. Y finalmente se nos invita a creer en la resurrección ahí donde estamos, en medio del dolor, en medio del temor, de la preocupación, de la escasez, de cualquiera que sea nuestra cruz, ahí Jesús nos dice y nos recuerda, yo soy la resurrección y la vida. Esas palabras tan profundas y tan poderosas que, que también me traen a la mente en otro evangelio cuando Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida. Jesús no viene a condenar, Jesús no viene a contar nuestros pecados, Él viene para que nosotros creamos y tengamos vida. Entonces nos recuerda que aunque experimentemos cruces y pruebas, la última prueba no es el sufrimiento, sino la resurrección. La última palabra no es el sufrimiento, sino la resurrección. La cruz no es el final, sino el camino hacia la vida. La resurrección de Lázaro nos prepara para la Pascua de Cristo, que nos da esperanza en medio de cualquier tribulación.
Se nos invita entonces a vivir la cuaresma con la certeza de que aunque enfrentamos dificultades, Dios nos va conduciendo a una vida nueva si confiamos en Él. Este pasaje del Evangelio, que quizás para los que estamos aquí en la parroquia de Santa Gema en Carolina no va a ser el pasaje que vamos a escuchar el próximo domingo, es una hermosa oportunidad para evaluar nuestra vida, para ver dónde estamos, cuáles son las tumbas que me aguantan, que me impiden a mí ser plenamente feliz, que me impiden salir al encuentro del Señor, o de qué maneras el Señor me está invitando a ser instrumento de su paz, a ser instrumento de su gracia, a ser instrumento de liberación, a ser otro Cristo para el mundo. Que esta cuaresma, hermanas y hermanos, sea para nosotros un tiempo de renovar nuestra fe en Cristo crucificado y resucitado y para vivir en su amor redentor cada día. Que así sea.